Cuando propuse el divorcio, Lucas Chen se preparaba para acompañar a su amante a hacerse un chequeo prenatal. Al ver que hablaba en serio, guardó silencio unos segundos y dijo: lo entiendo, he sobrepasado los límites, no te preocupes, aceptaré cualquier condición que pongas. Los demás decían que había tenido suerte, después de todo fui la señora Chen durante 10 años. Aunque nos divorciamos, Lucas no me trató mal, solo yo sé que el año que nos gradué vine a San Francisco por él. El precio fue casi romper con mis padres y solo yo recuerdo cómo él en su momento se rompió 3 costillas para poder casarse conmigo. Claro, nada de eso importa ya. Miré a Lucas, sonreí y le dije: de acuerdo, entonces te exijo que no vuelvas a aparecer frente a mí. 1. La lluvia esta noche es especialmente intensa, como si el mundo entero estuviera envuelto en una interminable cortina de agua. Las luces naranjas de alerta por tormenta parpadean en la bahía de San Francisco. Se encienden cada 15 segundos recordando a todos que se preparen para el desastre. En este momento María, cargando su equipaje ya preparado, dice en voz baja: señora, el viento ha amainado un poco afuera, vayamos a la villa en Sausalito, el chofer ya está esperando en el estacionamiento. Asentí con un murmullo y giré la cabeza para mirar el reloj de pared. Eran casi las 10:30, Lucas aún no había regresado. Por la mañana, cuando se fue, me había pedido que lo esperara. Ahora parece que no voy a poder esperar más. 1 hora después, el Cadillac negro se detuvo frente a la villa en Sausalito. Apenas bajé del auto vi a Lucas ayudando a una chica a salir. Tenía un vientre ligeramente redondeado, calzaba zapatos planos y llevaba una ropa holgada con los ojos enrojecidos como si hubiera llorado. Me quedé parada bajo la lluvia, levanté la vista y nuestros ojos se encontraron. María no supo que la detuvo, pero no alcanzó a bajarse del auto y abrir el paraguas antes de que las gotas de lluvia gruesas como frijoles cayeran a cántaros. En cuestión de segundos, más de la mitad de mi cabello ya estaba empapado. Lucas frunció ligeramente el ceño y casi por instinto soltó a la chica para colocar su mano sobre mi cabeza. Su palma ancha aún conservaba un poco de calor residual, aunque pronto quedó completamente empapada por la lluvia. Se acerca una gran tormenta, ¿a dónde vas? Alejé su mano con suavidad, caminé rápidamente hasta el porche y pregunté con el ceño fruncido. Lucas no respondió, sino que le dijo a la persona que esperaba a su lado: lleva a la señorita Su al hospital primero. Entendí, no era de extrañar que hoy se hubiera retrasado tanto y que tuviera que salir a esta hora. Probablemente había estado molestándolo todo el día con la excusa de sentirse mal y ahora insistía en ir al hospital para hacerse un chequeo. Al oír esto, la chica agarró con fuerza la manga de Lucas como si estuviera a punto de llorar. Dijo apresuradamente en un cantonés auténtico: Asun, no quiero estar sola, acompáñame. Lucas la tranquilizó diciendo: no tengas miedo, ve tú primero. Me quedé un momento distraído a pesar de haber pasado 10 años en San Francisco. Mi cantonés tampoco es muy bueno, normalmente Lucas rara vez me habla en cantonés. Siempre decía: Vera, viniste sola a San Francisco por mí, este no es tu hogar, no hay personas ni cosas que conozcas aquí, no tienes que aprender esto por mí, soy yo quien te debe. En este momento me di cuenta con sorpresa de que estas cosas que decía que no necesitaba aprender no solo eran su pasado, sino también su vida cotidiana. Exhalé un suspiro pesado y le dije a Lucas: entraré primero, date prisa, tengo algo que decirte. Dicho esto, entré directamente sabiendo que él se quedaría. En cuanto a cuánto tiempo se quedaría no me importaba. Minutos después Lucas estaba sentado en el sofá. Parecía estar pensando en cómo explicármelo, pero no era necesario, ya conocía a esa chica desde hacía tiempo. Era Tiffany Su, la hija menor del mejor amigo del padre de Lucas. Hacía apenas un año que había regresado de Alemania cuando al primer encuentro con Lucas ya estaba perdidamente enamorada. Una veinteañera al enamorarse se entrega como polilla al fuego. En apenas medio año quemó el 30% de los bienes de la familia Su para alimentar la carrera de Lucas. En aquel entonces aún me burlaba de él diciendo que un viejo buey pasta hierba tierna, usando su apariencia para engañar a los Su de sus bienes. Ahora que lo veo, quizás esta sea la maldición del amor: mientras alguien se entrega con todas sus fuerzas, otro termina conmovido. Nadie podría resistirse como yo a los 17 años cuando conocí a Lucas en un país extranjero. ¿Acaso no me enamoré cuando él me protegió con su mano? Por eso a los 22 años lo abandoné todo y me fui con él a San Francisco. Al verlo fruncir el ceño lo tranquilicé con una frase: no necesitas explicármelo. Al oír esto pareció sorprenderse y la culpa afloró en su rostro. Vera, mañana haré que el abogado transfiera el 3 de las acciones de la subsidiaria del grupo Chen a tu nombre. No es el 3, Lucas, fuiste infiel durante el matrimonio, quiero todas las acciones de la subsidiaria. Saqué del bolso el acuerdo de divorcio que ya tenía preparado y lo deslicé suavemente hacia él. Lo miré y dije con calma: Lucas, divorciémonos. 2. El breve silencio fue como la calma antes de la tormenta. Todos sabían que era falso, solo esperaban a que el ojo del huracán acumulara y absorbiera suficiente fuerza para dirigirse directamente hacia la vulnerable ciudad de la bahía. Entonces el cielo se derrumbó y la tierra se partió destruyéndolo todo. Vi una intensa emoción destellar en los ojos de Lucas. Pero él ya no era el muchacho imprudente que prefería que le rompieran 3 costillas con tal de casarse conmigo. Así que en apenas un instante las emociones se desvanecieron por completo. Vera, lo has pensado bien, no era una pregunta sino una afirmación. Asentí con la cabeza, por supuesto, de lo contrario no estaría aquí. Hizo una pausa como si lo entendiera todo. La villa en Sausalito estaba a solo un puente Golden Gate de distancia de la casa ancestral de la familia Chen en Pacific Heights. Al principio el padre de Lucas estaba furioso por su insistencia en casarse conmigo y declaró que mientras él viviera nunca me reconocería como su nuera. Por eso en 10 años las veces que he venido a esta villa se pueden contar con los dedos de una mano. No sé si fue una coincidencia o si deliberadamente instaló a Tiffany aquí, o si su padre consideraba que Tiffany era la verdadera nuera de la familia Chen merecedora de vivir en esta mansión de la bahía. En fin, sabía que él estaba aquí, vine precisamente para divorciarme. Lo entiendo, fui yo quien traspasó los límites, no te preocupes, aceptaré cualquier condición que pongas. Mientras hablaba metió la mano en el bolsillo, claramente sintió el bolígrafo
bolígrafo Montblanc que yo le regalé y que siempre llevaba consigo pero no lo sacó. No lo expuse ampliamente, le alcancé otro bolígrafo en el momento justo. Con un gesto casual señalé la parte inferior del acuerdo y dije: ya lo he firmado, ahora te toca a ti, me conoces, no quiero lo que no me corresponde. Presioné indirectamente, la sintió, destapó el bolígrafo y se detuvo un momento antes de firmar finalmente su nombre junto al mío. 11:10 Vera Yu Lucas Chen. Cuando terminó de firmar extendí la mano para tomar el documento y lo guardé en la carpeta. Una hoja de papel tan fina que deja pasar la luz y sin embargo ha soportado mis 10 años. Al recibir el acuerdo de divorcio me levanté para subir al segundo piso. Al llegar al giro de la escalera me incliné y le pregunté: ¿has ocupado la habitación principal? Él negó con la cabeza. No. Yo curvé ligeramente los labios observando cómo la luz amarillenta caía sobre él. Recordé la primera vez que llegué a esta villa en aquel entonces, temiendo que no me acostumbrara a la humedad del mar. Trajo varios juegos de sábanas de seda para cambiarme, se negó a delegar en otros y personalmente colocó con esmero cada cojín y cada cubrecama. En esta habitación principal, capa tras capa, todo era sinceridad. Lástima que solo pasamos una noche aquí, porque al día siguiente me llevó a la casa ancestral de la familia Chen. Cuando el padre de Chen me vio estuvo a punto de desmayarse de la ira y señalando su nariz lo insultó: no podías casarte con cualquiera, menos con la hija del señor Yu. Creo que lo haces a propósito para humillarme, quieres matarme. Del coraje. Al ver que Lucas no cedía, el padre de Chen agarró el costoso estuche de puros antiguo de la mesa de madera roja y se lo estrelló con fuerza en la cabeza. Luego agarró el bastón macizo de madera dura y lo golpeó directamente en la espalda. Los sonidos sordos continuaron por mucho tiempo hasta que el padre de Chen se cansó jadeando de furia y nos gritó: fuera, fuera. Lucas, con los dientes apretados, logró levantarse. Su rostro estaba pálido, apenas podía mantenerse en pie y tomó mi mano mientras salíamos lentamente. Fue en el hospital donde supimos que le habían roto 3 costillas. Aunque el dolor era tan intenso que casi se desmayaba frente a su padre, nunca soltó mi mano y hasta el último momento siguió diciendo palabra por palabra: no me importa de quién sea hija Vera en esta vida, solo me casaré con ella. Sin embargo, en menos de 10 años antes de que su padre muriera ya nos habíamos separado. Al final fue algo bueno, mejor eso a que su padre muriera y aún así no hubiéramos podido seguir juntos. Tras aquella noche Lucas solo se quedó media hora antes de irse. Supongo que fue Tiffany quien vino a presionar tan pronto como llegó al hospital. La verdad es que no me gusta nada la villa en Sausalito, pero esa noche dormí sorprendentemente bien. Por coincidencia, hasta la tormenta cambió de rumbo. En el último momento se desvió hacia otro lugar, dejando la bahía de San Francisco en completa calma. Solo que aún no sé si él recuerda que ese día era nuestro 10º aniversario de boda. 15 días después cité a Lucas en el Tribunal Superior de San Francisco para presentar formalmente la solicitud de divorcio. En la corte el abogado murmuró: señora Chen, el señor Chen también te ha cedido las 3 mansiones de Sea Cliff, Presidio X y el Distrito Financiero. Miré a Lucas, quien estaba frente a mí asintiendo con la cabeza como diciendo: acéptalo, te lo debo. Conteniendo mis emociones le dije al abogado: no quiero ni la casa ni el coche, cámbialos por acciones, vamos a resolver esto rápido. Asintió con la cabeza y se acercó a discutir con el abogado de Lucas. Aprovechando el momento, Lucas se acercó a mí y como prometiendo me dijo: no te preocupes, te daré los dividendos anuales del grupo Chen. Sonreí: lo sé, quiero las acciones porque en este año se me ocurrió una forma muy interesante de jugar con ellas. Al verme sonreír pareció relajarse un poco y repitió la misma frase de aquella noche: está bien, como quieras, aceptaré cualquier condición que me pongas. No dije nada, solo sentí un poco de náuseas debido a la generosidad de Lucas. La división de bienes fue bastante rápida y el resultado final me dejó muy satisfecha. Obtuve todas las acciones de la subsidiaria de propiedad total del grupo Chen con un valor de mercado superior a $120 millones y el 45% de las acciones de las 3 empresas tecnológicas en las que Chen invirtió con un valor aproximado de $70 millones. Sumando las nuevas empresas que Lucas eligió personalmente en los últimos años, en total me llevé más de $300 millones de sus bienes. No es mucho, pero tampoco es poco. Todo terminó finalmente, obtuve el documento de sentencia definitiva. Me sentí completamente aliviada, caminé rápidamente por el largo pasillo hacia la salida. Vera, Lucas me persiguió unos pasos, su voz cada vez más alta. Me detuve con impaciencia y me giré bruscamente hacia él. Con el ceño fruncido le dije: Lucas, deja de llamarme Vera, me da asco. Se quedó paralizado por un segundo, finalmente comprendiendo que mi actitud amable durante estas 2 semanas solo había sido una espera hasta el día real del divorcio. Permaneció en silencio un buen rato antes de finalmente hablar: solo quería decirte que no te preocupes, cualquier otra demanda que tengas en el futuro la aceptaré. Sonreí, un haz de luz se colaba entre las altas columnas romanas detrás de Lucas apuntando directamente hacia él, como si el destino jugara conmigo preguntándome: Vera Yu, ¿de verdad no lo vas a reconsiderar? Todavía tiene un rayo de luz sobre él. No dudé, asentí y dije: muy bien Lucas, entonces mi demanda es que de ahora en adelante jamás vuelvas a aparecer frente a mí. Por un instante vi grietas aparecer en su rostro. Parecía como si le hubieran dado un puñetazo en la cara, quedando pálido por completo. Yo en cambio me giré con facilidad y salí caminando. El sol estaba en su punto más alto, haciendo brillar la calle del mercado con destellos dorados comparado con aquel rayo de luz. Aquí había sol por todas partes. 4. La noticia de mi divorcio con Lucas se difundió rápidamente. No necesito pensar para saber quién lo hizo. Tiffany me persiguió insistentemente durante un año. Después de tanto esfuerzo para quedar embarazada y de esperar a que yo pidiera el divorcio, si no hubiera difundido esta noticia hasta la luna habría sido una vergüenza para la familia Su. Lo que no esperaba es que fuera incluso más estúpida de lo que imaginaba. Apenas salí del edificio del grupo Chen me encontré rodeada por un círculo de medios de comunicación con sus cámaras y micrófonos apuntándome como una bandada de palomas alteradas. Señora Chen, ¿es cierto que se ha divorciado del señor Chen? Se debe a que no ha tenido hijos en estos 10 años. Señora Chen, según los rumores, como usted no podía tener hijos, el padre del
señor Chen nunca reconoció su identidad es así. Su divorcio afectará el desarrollo futuro del grupo Chen. Se ha quedado usted sin nada. Señora Chen, hable por favor, señora Chen, señora Chen. No me apetecía responder y estaba a punto de pedirle a los guardaespaldas que detuvieran a este grupo cuando vi a Tiffany acercarse con las manos sobre su vientre. Su voz tenía un dejo particular que rápidamente atrajo la atención de los periodistas. Ay, son demasiado crueles, ya sufre mucho por no poder tener hijos y ahora con el divorcio queda como un perrito abandonado y todavía la acosan con preguntas. Los periodistas astutos como son cambiaron rápidamente el enfoque. Señorita Su, el bebé que lleva en su vientre es el pequeño heredero del grupo Chen. Señorita Su, el señor Chen se divorció de la señora Chen por usted y el bebé que espera. Señorita Su, ¿cuándo celebrarán su boda con el señor Chen? Tiffany sonrió radiante y dijo moviendo la mano pronto, da igual si es niño o niña, será el primer hijo de Lucas. Al ver que mi expresión no cambiaba, Tiffany arqueó una ceja, se acercó a mí y murmuró en voz baja: no finjas, si quieres llorar hazlo, no puedes culpar a otros. Quien te manda no poder tener hijos y no saber retener a un hombre. No hablé, la miré y levanté la mano para abofetearla. Tras el sonido seco del golpe, el lado izquierdo del rostro de Tiffany se enrojeció, me miró furiosa y dijo: ¿Cómo te atreves a pegarme? Sonreí. ¿Por qué no? El bebé en tu vientre tiene 3 meses. Hace apenas unos días me divorcié de Lucas. Esta es la prueba irrefutable de su infidelidad durante nuestro matrimonio. Si dices una palabra más haré que este niño nazca con él. Estigma de ser un bastardo. Imité lentamente su tono de voz. Después de hablar ella apretó los dientes y me fulminó con la mirada. Su resentimiento era palpable. No entiendo, ya me he divorciado de Lucas. Ella pronto obtendrá lo que quiere. ¿Por qué odiarme? Pronto el coche de Lucas se detuvo al borde de la carretera, abrió la puerta y caminó directamente hacia mí. Los periodistas intentaron acercarse nuevamente pero los guardaespaldas los dispersaron. Me miró con una mirada sombría. Después de unos días sin vernos había adelgazado mucho, hasta el traje hecho a medida le quedaba holgado. Al verlo, Tiffany se puso a lloriquear. De inmediato corrió hacia él intentando agarrarle el brazo, pero él la apartó sin miramientos. Él se acercó rápidamente y me preguntó: ¿estás bien? Arqueé una ceja. ¿Qué demonios estaba pasando? Pero igual respondí cortésmente: estoy bien, me voy primero. Dicho esto me preparé para caminar hacia el otro lado. Tiffany se enfureció al instante y gritó: Lucas, todavía llevo a tu hijo en mi vientre y a ella le pregunta si está bien. Ella acercó su rostro donde le había dado una bofetada y dijo con voz quejumbrosa: mira, encima me ha pegado. ¿Con qué derecho me pega? Lucas frunció el ceño y dijo con la cabeza baja: Vera siempre ha tenido un carácter pacífico. ¿Qué has dicho o hecho para molestarla? No podría ser más madura. Tiffany se quedó paralizada por su reprimenda mientras él se acercaba a mí diciendo: Vera, ¿puedo llamarte así? No respondí directamente y pregunté: ¿hay algo más? Él hizo una pausa y dijo: te vas a ir de San Francisco. Esta mañana traje a un grupo de contadores de Boston para ocuparme de varias empresas, así que debió haber adivinado que me iba. Asentí con un sonido gutural. Él volvió a preguntar: ¿cuándo volverás? Antes de que pudiera responder, Tiffany lanzó un grito. Obviamente acababa de enfurecerse por las palabras de Lucas y solo ahora reaccionaba. Sonreí con un brillo juguetón en los ojos y dije: el día que Tiffany dé a luz vendré con un regalo. Lucas, entonces te daré un gran obsequio, ¿te parece? Bajó la cabeza en silencio. Su estado de ánimo era extraño. Todos estos años casi no lo había visto con esa expresión tan sombría. Esto me recuerda a la primera vez que lo conocí. En aquel entonces acababa de llegar a Los Ángeles y no conocía bien el lugar. A menudo se burlaban de mí por ser una paleta, me pegaban chicle en el pelo y cubrían mi silla con una gruesa capa de pegamento. Eran humillaciones ni grandes ni pequeñas, pero los profesores no hacían nada al respecto. Hasta que un día unos chicos se burlaron diciendo que me llevarían a un lugar divertido. Me arrastraron con ellos, pero en el último segundo fue Lucas quien se interpuso en mi camino. Alzó la vista hacia esos tipos y dijo con frialdad: lárguense. Al final terminaron a golpes. Él quedó magullado, pero su mirada seguía sombría cuando me dijo: de ahora en adelante te quedas conmigo. Con mucho cuidado le apliqué la medicina y asentí con la cabeza al escuchar sus palabras. En un instante quedé completamente impactada. Desde ese día me convertí en su sombra. También supe que a los 15 años lo habían dejado completamente solo en el extranjero. Esos 2 años en el extranjero le causaron una depresión muy severa. En este momento me siento algo familiar, parece que está teniendo otro episodio. Pero ya no quiero ocuparme de ello, después de todo ya estamos divorciados. Prefiero fingir que no me he dado cuenta. Unos segundos después me mira y dice: bien, entonces tienes que venir. Unos días después regresé a Boston en el instante en que aterricé en el aeropuerto internacional Logan de Boston. Me sorprendió sentir cierta aprensión al acercarme a mi hogar. Recuerdo que tenía 22 años. Me gradué de UCLA y seguí a Lucas hasta San Francisco. Al principio mis padres no reaccionaron mucho, solo se quejaron cariñosamente diciendo que ya no podían retener a su hija adulta. Pero cuando pronto descubrieron la verdadera identidad de Lucas, prácticamente me ordenaron de manera terminante que regresara inmediatamente a Boston. En aquel entonces mi padre, al igual que el padre de Lucas, estaba tan furioso que casi moría de rabia y solo me gritó que me largara para no arrepentirme después de haberlo matado de verdad con mi desobediencia. Yo me negué y tampoco entendía por qué no nos permitían estar juntos, así que seguimos en ese punto muerto. Hasta que a Lucas le rompieron 3 costillas, estuvo hospitalizado más de medio año y aún así insistió en casarse conmigo. Fue entonces cuando mi madre se conmovió un poco y a medias obligando y a medias convenciendo llevó a mi padre a San Francisco para contarme un viejo suceso del pasado. Resultado de la traducción: resulta que tanto mi padre como el padre de Lucas fueron en su momento inmigrantes ilegales que llegaron a Estados Unidos de forma clandestina.
Juntos enfrentaron varias capturas y detenciones. La más peligrosa fue cuando el padre de Lucas casi muere en el centro de detención y fue mi padre quien le salvó la vida compartiendo su agua y comida. Pero la bondad no siempre se ve recompensada. Durante un gran operativo de búsqueda, el padre de Lucas denunció a mi padre ante las autoridades migratorias. Debido a esta delación, mi padre fue deportado, perdiendo para siempre la posibilidad de quedarse en Estados Unidos. Y el padre de Lucas se quedó y además hizo fortuna. Luego su padre, inconforme, regresó a Boston después de muchos rodeos. Con esfuerzo y superando numerosos obstáculos logró el éxito que tiene hoy. Al descubrir la identidad de Lucas, su padre se negó a ceder. Al fin y al cabo, siendo el padre de Chenasí, ¿cómo podría Lucas ser una buena persona? Más tarde mis padres quisieron llevarme con ellos, pero yo no quería irme. Al final casi llegué a romper relaciones con mis padres. 10 años después miro el presente. Ya sea la traición de Lucas al engañarme durante el matrimonio o el resultado final de nuestro divorcio y separación. Solo puedo decir que es el karma y yo también me lo merezco. Vera, una voz desconocida pero con un leve dejo de familiaridad resonó. Levanté la vista un tanto sorprendida, no esperaba que fuera él quien viniera a recogerme. El hombre que se acercaba era alto y delgado, con un abrigo de paño oscuro y ajustado que le llegaba hasta las rodillas y un jersey de cuello alto negro que le daba un aire especialmente estético. Los pantalones de traje de franela en tonos coordinados estaban impecables y sin arrugas, calzando unos zapatos derby con un aire marcadamente intelectual. Agité la mano con una sonrisa y lo saludé diciendo: Ethan, ¿cuánto tiempo sin verte? Ethan Gao, hijo de una buena amiga de mi madre, tenía mi misma edad desde su nacimiento, fue un estudiante ejemplar, nunca ocupó el segundo lugar y provenía de una familia de 3 generaciones de eruditos con una cómoda posición económica. Según decían, actualmente daba clases en la Universidad de Harvard especializándose en psicología. Se alegró un poco al verme, extendió la mano para tomar mi maleta y me pasó la bolsa térmica que ya estaba caliente en su bolsillo diciendo: hace mucho frío, ¿verdad? Y apenas es principios de diciembre, pero en Boston ya ha nevado una vez. En comparación con San Francisco, Boston es definitivamente mucho más frío. Asentí con la cabeza. Y mis padres, ellos. Estos 2 años, a medida que mis padres y yo hemos ido envejeciendo, nuestra relación ha mejorado bastante en comparación con años anteriores. Pero en el pasado, al fin y al cabo, yo enfrié el corazón de mis padres. Que no vinieran lo entendí perfectamente. Están todos afuera, hace demasiado frío y no los dejé bajar del auto, en un rato podrás verlos. La voz de Ethan era muy agradable con esa pronunciación estadounidense estándar que tenía un dejo de eficiencia típica de la costa este. En comparación con el cantonés, que a menudo tiene giros y modulaciones complicadas, extraño más este sabor. Unos minutos después me senté en el asiento del copiloto del Land Rover, el clásico modelo Range Rover imponente y elegante. Vi a mis padres sentados juntos en la parte trasera y mi corazón latió con fuerza unas cuantas veces. En solo un segundo sentí un nudo en la nariz y ganas de llorar. Antes de que pudiera decir algo, mi madre se inclinó hacia mí. Después de mirarme fijamente unos instantes, sus ojos se enrojecieron. Vera, has adelgazado, no has estado comiendo bien durante este tiempo. Después de tanto tiempo sin vernos, lo primero que me dice es que he adelgazado. Me muerdo los labios y susurro: mamá. Toda la amargura acumulada y la decepción de no sé cuánto tiempo se desbordan en el instante en que veo a mi madre. 5 años de apasionado romance y 10 de matrimonio han malgastado la mitad de mi vida. ¿Cómo puedo no odiarlo? Pero en San Francisco no tengo un refugio donde resguardarme, solo puedo sostener un pequeño pedazo de cielo por mí misma. Afortunadamente aquí en Boston todavía tengo a mis padres. Mi madre asintió mientras se secaba una lágrima. Nosotras, madre e hija, nos quedamos mirándonos con los ojos llorosos dentro de ese auto ajeno. Basta, porque llorar no es nada del otro mundo, no hagas que se ahoga o se ría de nosotras. Unos segundos después mi padre tosió con un sonido algo forzado pero aún así lleno de vigor. Ethan arqueó una ceja y dijo sonriendo: tío, yo hoy no me traje los oídos, no escucho nada. Con esa frase disipó un poco la atmósfera triste que había antes. Miré a mi padre y abrí la boca: papá. El padre asintió con una ja y me miró profundamente. Regresar, con que regreses es suficiente. Por la noche mis padres y yo volvimos a casa en Lighthouse Hill. Ethan todavía tenía clases al día siguiente, así que condujo de vuelta a Cambridge. Esta casa era la misma en la que vivía antes de irme al extranjero. Hoy en día mis padres ya habían comprado una casa más grande y lujosa en una ubicación mejor y más privilegiada. Pero he vuelto y aún quiero vivir aquí. Después de bañarme me acurruqué junto a mi madre y le dije: mamá, ¿puedo dormir contigo esta noche? Mi padre resopló: nada más llegar ya te adueñas de tu madre. Es que, bromeando completé su frase, es un despropósito. Mi padre se quedó sin palabras, pero al final también se rió. La madre no tuvo corazón para negarme y asintió diciendo: está bien, hablemos nosotras dos, que tu padre se vaya a dormir a la habitación secundaria. Sonreí con melancolía pero feliz de corazón. Cuando apagamos la luz y nos acostamos, mi madre al final no pudo contenerse y me preguntó en voz baja: tú y ya os habéis divorciado. Como si temiera que mencionar el nombre me entristeciera. Mi madre lo pasó por alto con vaguedad. Asentí con un sonido gutural: si nos divorciamos me llevé una buena parte de su dinero. Mi madre me pellizcó el brazo: qué niña más tonta, entre marido y mujer son una sola carne, lo suyo era tuyo desde el principio y además él se portó de manera imperdonable. Deberías haberlo dejado en la calle sin un centavo, esos chen están podridos hasta la médula. Escuchando las airadas recriminaciones de mi madre sonreí y dije: si mamá, tú y papá siempre han tenido mejor criterio para juzgar a las personas, yo he sido una ciega y me arrepiento de haber desperdiciado tanto tiempo. Si desde el principio habría sido diferente si hubiera seguido el consejo de mis padres. Al escuchar mis palabras mi madre quedó en silencio. Después de un largo rato finalmente dijo: todos hemos sido engañados alguna vez, no ha sido un desperdicio en la vida, no hay caminos que no dejen huella, cada paso cuenta, gracias a estos más de 10 años eres quien eres ahora. Una lágrima rodó por mi mejilla en la oscuridad. Mi madre no me reprochó pero yo me sentí profundamente estúpida. Con tanta seguridad Lucas solo me amaría a mí para siempre.
Unos segundos después mi madre se levantó, chasqueó la lengua y dijo: a mí me parece que Ethan es un buen partido, aunque se casó y luego se divorció, pero ese chico. Me hizo reír, el cambio de tema era demasiado abrupto. Mamá, sé que Ethan es un buen partido, pero no podemos forzarlo, a él no le gustó. Quien lo dice lleva años gustándole. Si no hubieras ido tras él a San Francisco y te hubieras casado, no se habría visto tan amargado como para hacer caso a su madre y casarse también, aunque solo duró medio año antes de divorciarse y hasta ahora no se ha vuelto a casar. Me detuve recordando los años en que conocí a Ethan y cómo en efecto le gustaba perseguirme. A los 15 años iba en bicicleta por un callejón cuando, al no poder frenar a tiempo, choqué de frente contra una boca de incendios. Las rodillas me sangraban al caer al suelo y Ethan, sin pensarlo dos veces, soltó su bicicleta y corrió a levantarme. Aquel hombre, normalmente sereno como un trozo de madera, ahora se movía como una mosca sin cabeza, desorientado. Mascullaba entre dientes: no tengas miedo, no tengas miedo, vamos al hospital. ¿Al hospital? ¿Dónde está el hospital? Tuve ganas de reírme y al volver en mí vi a mi madre mirándome fijamente. Me di la vuelta y dije: no es nada, no te preocupes, no pienso volver a casarme, a dormir, a dormir. Mi madre dijo ahí antes de dormirse: no olvidó pedirme que lo reconsiderara. Una semana entera de tiempo lluvioso, la tormenta que no llegó a pasar también dejó sus efectos. Hospital privado del centro de San Francisco. La voz de Tiffany era aguda y estridente. No me importa que lo traigan ahora mismo, quiero ver a Lucas, no puede hacerme esto. Lucas se frotó la frente sintiendo que desde que Vera se fue estaba cada vez más cansado. Dejen de discutir, aquí estoy. Él se paró en la entrada de la habitación del hospital y habló. Al verlo, las lágrimas de Tiffany cayeron en cascada mientras bajaba corriendo de la cama sosteniendo su vientre sin siquiera ponerse los zapatos. Lucas, sé que me equivoqué, no debí hacer que todos supieran que te divorciaste de Vera, no sabía que afectaría al grupo Chen. El escándalo que Tiffany armó ese día a las puertas del grupo Chen se propagó rápidamente y en poco tiempo las acciones de la empresa matriz cayeron una y otra vez. Lucas sabía muy bien que este asunto no se debía enteramente a la exageración de los medios. Fue Vera quien actuó. Después de regresar a Boston, vendió todas sus acciones a Holdings, la empresa de su padre, cuya influencia resultó ser aún más impactante de lo que él imaginaba. En apenas una semana Vera utilizó Holdings para presionar al grupo Chen. Si no querían que las subsidiarias de Chen y otras empresas se convirtieran completamente en la sucursal de Holdings en San Francisco, no les quedaba más opción que recomprar las acciones a un precio elevado. Si no se retractan con la capacidad de Holdings, pronto absorberán todas las empresas y después será el turno del grupo Chen. Si el grupo Chen cambia de apellido a Yu, su padre probablemente moriría de ira al instante. Lucas inhaló profundamente el aire frío. Resulta que su idea de un juego divertido era pedirle a él, al grupo Chen, que como Tiffany este año se sacrificara y quemara sus activos como leña para Holdings. Qué estrategia tan firme, precisa y despiadada. Luego negó con la cabeza pensando que no podía esperar menos de ella. Él aún recordaba cuando ella tenía solo 17 años y después de seguirle y familiarizarse con el entorno comenzó a arrasar por todos lados. En una competencia comercial ella sola resistió la presión de 14 equipos y varios mentores que menospreciaban a los asiáticos. Con los únicos $500 que les quedaban como capital inicial, en solo medio mes devoraron los activos completos de 4 equipos. Luego junto con él repelieron a los 10 equipos restantes, pasando de 500 a 5.000 y luego a exactamente $79.624. En apenas 3 meses ganaron y lo hicieron de manera absoluta. Más tarde donó todos los activos que había ganado de vuelta a su país, lo que enfureció a esos blancos rubios de ojos azules que hablaban con aires de élite, haciéndole servir la sangre pero sin poder hacer nada al respecto. Solo de pensarlo no podía evitar sonreír. Aquellos años en ese lugar donde solo estaban ellos dos. El verdadero país extranjero, su Vera siempre estaba a su lado sin importar cuándo. Ella era como un pequeño sol derritiendo toda la malicia. Al escuchar sus disputas con su padre lo abrazaba para consolarlo. Conoció que él estaba solo en el extranjero, había sido excluido, despreciado, acosado y aislado. Cuando sufría insultos y reproches injustificados, las lágrimas caían de sus ojos con dolor. Y estos sucesos del pasado casi lo llevaron al borde del colapso emocional. Todo se disipó uno por uno después de su llegada, incluso cuando su depresión lo llevó a lastimarse. Ella se abalanzó para abrazarlo repitiendo sin cesar: estaré siempre a tu lado. Fue Bella quien lo hizo renacer. Lucas, las sacudidas violentas lo hicieron volver en sí. Tiffany frunció el ceño descontenta y dijo: ¿en qué estás pensando? ¿Me escuchaste? Mi padre preguntó cuándo nos vamos a casar. Lucas apartó la mano de Tiffany. Casarse, su esposa en esta vida solo sería una persona. Unos segundos después pareció comprender todo lo que tenía pertenecía a Vera y si ella lo quería él estaría más que dispuesto a arrodillarse y ofrecérselo. Si ahora ella quiere jugar, ¿qué más da si decide incendiar su reino? Basta, tengo cosas que hacer, no sigas con este escándalo. Dicho esto, Lucas se dio la vuelta y se marchó dejando a Tiffany gritando con voz ronca. 9 Dentro del coche que avanzaba a toda velocidad, Lucas frunció el ceño. En el vídeo los padres de Vera la miraban con los ojos llenos de sonrisas mientras a su lado se sentaba un hombre de porte erguido. Aquel hombre lo había visto antes en el álbum de fotos de la infancia de Vera. Recordaba que se llamaba Ethan Gao, al parecer en apenas medio mes. Los padres de Vera ya parecían estar planeando encontrarle un nuevo pretendiente para matrimonio. Y este hombre evidentemente sentía un gran afecto por Vera. Unos segundos después Lucas cerró los ojos para reflexionar. Se equivocó, había pensado que incluso después del divorcio tendría la capacidad de mantenerla a su lado. Aunque firmó, solo lo hizo para aliviar el odio en su corazón.
Después de todo llevaban más de 10 años juntos, ella era tan compasiva que seguramente terminaría perdonándolo. Pero ahora de repente se sintió un poco asustado, en realidad tanto Juicy Holdings como Boston. Lo que más temía eran sus padres. Hace 10 años Vera estuvo dispuesta a abandonarlo todo por él para ir a San Francisco. Pero ahora que había regresado a Boston era poco probable que pudiera convencerla de viajar sola hacia el oeste nuevamente. Al abrir los ojos de nuevo una determinación brilló en la mirada de Lucas, sacó su teléfono y marcó un número. Vende las acciones del grupo Chen y consígueme un billete para el primer vuelo a Boston cuanto antes mejor. 10 Vera, buenos días, tengo una buena noticia y una mejor, ¿cuál quieres escuchar primero? Durante este tiempo me he unido a Juicy Holdings con $300 millones como capital inicial. Nadie puede decir que no en este momento. Quien me habla es Menlan, la asistente que mi padre me asignó. A los 25 años, con una licenciatura y maestría de Harvard, fue reclutada por Juicy Holdings justo al graduarse. Tenerla como mi asistente es desperdiciar su talento. Sonreí y dije, primero dime las buenas noticias. Sus ojos brillaron de emoción. Esta mañana el Sr. Gao envió flores otra vez. Dijo que pasaba por casualidad, pero no me lo creo. El estilo del ramo parece de esa vieja floristería en el oeste de la ciudad. Vaya, son decenas de kilómetros de ida y vuelta. Fue entonces cuando vi el gran ramo de rosas rosadas sobre el amplio escritorio, rosas con tonos blancos suaves, solo 11, simbolizando un amor único y devoto. Arqueé una ceja y pregunté con calma, ¿y cuál es la mejor noticia? Menlan se puso más seria y habló más rápido. Esta mañana llegaron noticias de San Francisco. El grupo Chen ha liberado acciones, ni muchas ni pocas, justo las suficientes para que las compremos todas. Al ver que no decía nada, amortiguó un poco su sonrisa y preguntó con cuidado, ¿las compramos? Después de todo, Lucas y yo habíamos sido marido y mujer durante 10 años. Era normal que Menlan no pudiera descifrar mis sentimientos. Levanté la vista y arqueé una ceja. ¿Por qué no? ¿Acaso no se gana dinero? Menlan asintió entendido. Yo levanté la barbilla. Anda, ve. Cuando se dio la vuelta saqué el teléfono y le envié un mensaje a Ethan. Gracias por las flores, me haces el honor de dejarte invitar a cenar esta noche. Casi de inmediato sonaron 2 pitidos y llegó la respuesta, es un honor para mí. 11 por la noche, cerca del distrito norte. Chandler Hall. Ethan llegó primero, reservó un compartimento privado en el interior y estaba sirviendo agua. Lo siento, había mucho tráfico en el camino. Dejé mi bolso y me senté a su derecha. Aunque era un compartimento para 2, tenía espacio suficiente para 5 o 6 personas, pero deliberadamente elegí el asiento a su lado. Ethan detuvo ligeramente sus movimientos y alzó la mirada para mirarme. Me tomé la molestia de regresar a cambiarme de ropa y maquillarme. La blusa de seda azul lago y los pantalones negros de traje que llevaba durante el día fueron reemplazados por un vestido largo ajustado de cuello redondo con una abertura lateral. Sabía que le gustaban las fragancias leñosas, así que también me cambié el perfume. Ethan dejó la botella de agua de cristal que sostenía, sonrió y preguntó, ¿hay más invitados? Levantó una ceja con ironía. No podría ser para agradar a quien me aprecia. Aunque no sentía demasiadas emociones hacia él, tenía que admitirlo. Era realmente inteligente y tratar con personas inteligentes resulta sencillo y relajado. Especialmente porque además le gustaba lo que hacía, que fuera aún más atento y considerado. Al ver que no lo admitía, dejó de insistir y simplemente le dijo al camarero que podían servir la comida. Conversamos brevemente, hablamos desde la costa este hasta la costa oeste, desde el país hasta el extranjero. De repente alguien abrió la puerta, su voz sonaba un poco cansada, como si hubiera venido de lejos. Disculpen, los salones privados están llenos, ¿les importaría compartir mesa? Lucas no sabía dónde había aprendido eso. De donde fueres, haz lo que vieres, hasta el punto de conocer la costumbre de compartir mesa. Ni siquiera levanté la vista. No es conveniente, lárgate. Él sonrió, se acercó y se sentó a mi lado, echó un vistazo al borde de mi falda y su expresión se ensombreció levemente. El que llega es invitado. Vera, he estado horas en el avión y estoy agotado. Habló en voz baja con la misma actitud desvergonzada de sus primeros años. Disculpe, ¿le importaría al señor Gao? Lucas fingió ver a Ethan recién en ese momento y preguntó con una sonrisa falsa. Ethan me miró y dijo sonriendo, no me importa, pero ya terminamos de comer. Si el señor Chen tiene hambre puede pedir algunos platillos más en esta mesa. De todos modos, esto ya son sobras y podrían ser difíciles de digerir. Arqueé una ceja. Ethan era más agresivo de lo que había imaginado. Dicho esto, se levantó y me tendió la mano. No dudé en tomarla, aprovechando su fuerza para incorporarme. Nos acurrucamos juntos. La distancia entre nosotros ya había traspasado los límites seguros de una amistad. En un instante la expresión de Lucas se ensombreció, extendió el brazo para detenerme y dijo, Vera, ven a casa conmigo. No pude evitar sonreír y respondí, ¿a casa? ¿A qué casa? Este es mi hogar. ¿Quieres que regrese contigo a San Francisco? Ese es tu hogar, no el mío. Al escuchar mis palabras, su espalda se tensó de inmediato, su rostro palideció y le costaba incluso respirar. Tras unos segundos apenas logró decir, fui yo quien te falló. ¿Qué es lo que quieres? El grupo Chen. Si regresas a casa conmigo estoy dispuesto a... Lucas, veo que tienes memoria de elefante. Lo interrumpí, parece que olvidaste que ya estamos divorciados. No volveré ni aceptaré ningún gesto de tu parte. Apretó los labios y al ver mi determinación perdió gran parte del color de su rostro. Era como si estuviera gravemente herido. Fruncí ligeramente el ceño y de repente lo recordé. El robo que sufrimos juntos en Los Ángeles, todavía lo recuerdo, ocurrió durante mi segundo año allí. Aquella gente era muy violenta, como si hubieran venido preparados, bloqueando a varios asiáticos, exigiendo que les diéramos dinero, que nos quitáramos la ropa y que entregáramos todos los objetos de valor que lleváramos encima. Lucas me protegió con su cuerpo, mirándolos con ferocidad. Me susurró al oído, quédate cerca de mí. Asentí repetidamente, temiendo que un solo descuido pudiera costarnos la vida allí mismo. Minutos después encontró el momento adecuado y se enzarzó en una pelea con uno de ellos. ¿Quién iba a imaginar que ese hombre llevaba un arma? Los 2 disparos me dejaron el alma fuera del cuerpo. Sin inmutarse, solo me dijo, quédate cerca, corre Vera, no temas, sígueme. Mis pies parecían tener alas mientras corría tras él.
Solo al llegar a un lugar seguro me di cuenta de que tenía un balazo en el brazo y otro en el hombro, pero no dijo ni una palabra para no asustarme. Afortunadamente esos matones usaban pistolas viejas que habían cambiado de manos quién sabe cuántas veces y las balas tampoco eran de un calibre potente, de lo contrario su mano izquierda probablemente habría quedado inútil. Lloré desconsoladamente temiendo que muriera, las lágrimas no dejaban de caer. En ese momento su rostro estaba tan pálido como ahora, sin rastro de color, pero aún así encontró fuerzas para consolarme. No llores, que feo te ves, pareces un gatito mojado. Ahora dudo que podamos volver a esos tiempos, no quiero que las emociones del pasado me dominen, así que lo miré y le dije: recuerdo que el día del divorcio me dijiste que cumplirías cualquier petición que te hiciera en el futuro. La expresión de Lucas cambió por completo, intentó detenerme pero ya era demasiado tarde. Te exijo que nunca más vuelvas a aparecer frente a mí. Lo repetí 2 veces, cada vez con más firmeza. Una vez más decisiva que la anterior. Después de decirlo me apoyé en Ethan y murmuré suavemente: Lucas, estoy lista para probar con alguien más, no vuelvas a buscarme, voy a comenzar una nueva vida. Solo un instante el cielo se derrumbó, todo fue destruido en ese momento. Lucas parecía una ciudad frágil devastada por la tormenta. Parpadeó y sorprendentemente una lágrima cayó, abrió la boca pero apenas se escucharon unas pocas palabras. No hagas esto, no me hagas esto, Vera, él lo dejó todo, sacrificó el grupo Chen. Solo para pedir mi perdón, para llevarme a casa, pero yo tomando de la mano a otro le dije que iba a comenzar una nueva vida. Dejé de mirarlo, di la vuelta con Ethan y me fui. Sabía que él siempre había apostado a que mi corazón era blando tanto con el divorcio como con su enfermedad. Pero ¿qué había hecho yo de malo para ser tratada así por él? No me resigno y también lo odio por haberme tratado tan bien al principio. También lo odio por haberlo arruinado todo. Ahora 12 Lucas cayó enfermo. Siempre fue obstinado, su enfermedad mental extrema recayó al ser estimulada por mí. Pasaba los días aturdido, ya tan grave que no podía alimentarse por sí mismo, dependiendo únicamente de esos fríos equipos médicos para mantener sus signos vitales. El grupo Chen también cayó en el caos y Holdings Yo aprovechó la oportunidad para adquirir una gran cantidad de acciones, convirtiéndose en el segundo mayor accionista solo por detrás de Lucas. Se dice que el padre de Lucas no pudo soportar la noticia y terminó en la sala de emergencias con ambos padre e hijo enfermos y sin nadie más que los respalde. Es probable que el grupo Chen esté condenado a desaparecer. Al final fue Tiffany quien se presentó ante el padre de su, amenazando con su vida y el niño en su vientre, obligando a la familia Su a invertir dinero y esfuerzos. Qué tonta eres y qué compasión inspira el corazón de los padres. En menos de un mes la familia Su casi perdió la mitad de su fortuna mientras que el grupo Chen seguía agonizando, adquiriendo todas las acciones del mercado tanto abierta como encubiertamente y obteniendo ganancias exorbitantes. Fue Yu Holdings, fui yo. Errar una vez puede decirse que fue por estar cegado, volver a errar por segunda vez es ampliamente insensatez. Justo cuando el grupo Chen estaba a punto de derrumbarse como un castillo de naipes, convirtiéndose completamente en nutriente para las participaciones de Yu, y cuando Lucas también estaba al borde del agotamiento total, el padre de Chen llegó a Boston y se presentó ante mis padres para suplicar. Acababa de salir del hospital con el cabello completamente blanco y temblando como si le quedara poco tiempo de vida. En este momento ante mi padre encorvado parecía haber envejecido más de 20 años. Unos segundos después de repente se arrodilló y gritó con voz desgarrada: Señor Yu, si quiere el grupo Chen mi vida, que me arrodille a suplicarle que me disculpe, que reconozca mi falta, puede hacer lo que desee. Fui yo quien se equivocó, quien traicionó su confianza, quien no vale ni lo que un perro o un cerdo. Pero mi hijo, él realmente ama a tu hija, solo te pido que le permitas ir a verla un momento. Fui yo quien dijo que tenía cáncer, que necesitaba la médula de mi nieto para sobrevivir, y también quien drogó a Lucas para que pasara una noche con la chica de la familia Su. Todo fue culpa mía. Lucas nunca amó a otra persona, solo quería que ese niño salvara mi vida. Lamentos de arrepentimiento, cada palabra sangrante, su corazón y sus ojos estaban llenos del miedo a perder a su hijo. ¿Y qué diferencia con esos años en que dejó a Lucas solo en el extranjero y además le rompió 3 costillas de un golpe? Aunque sé que quizás esto sea el amor de un padre, pero aún así me siento increíblemente asqueada, increíblemente deforme. Aunque el padre de Chen se arrodilló para suplicar, mi padre no accedió en mi nombre. Quería que tomara la decisión por mí misma, simplemente hizo que llevaran al padre Chen al mismo hospital donde estaba Lucas y dio órdenes de buscar a los mejores médicos. Sé que mi padre temía que si yo decidía volver y reconciliarme con Lucas, su padre jamás podría perdonar que yo hubiera muerto. El amor de los padres por sus hijos se manifiesta en planificar para ellos un futuro lejano, pero mi madre no pudo soportarlo, se tapó el pecho y me preguntó una y otra vez: Vera, ¿qué piensas? Exhalé un suspiro pesado y dije: iré a verlo. 13 En el hospital Lucas estaba inusualmente lúcido, acababa de ver a su padre con el cabello completamente blanco, sin rastro del magnate de los negocios que solía ser. Todo fue culpa suya, un error que lo marcó para siempre, arruinándose a sí mismo y a su padre. En este momento él aún no sabía que el cáncer de su padre era falso. Solo sabía que en cualquier momento Vera vendría a verlo. Media hora después llamé a la puerta de la habitación del hospital. Lucas tenía los ojos llenos de sorpresa, pero se ensombrecieron al ver a Ethan detrás de mí. Sin embargo, no se atrevió a seguir con sus juegos y reclinado a medias dijo: Vera, ¿has venido a verme? Asentí con la cabeza y le dije: he venido a decirte 2 cosas, si puedes superarlo vivirás, y no morir también está bien. Lucas palideció pero aún así forzó una sonrisa y dijo: puedo superarlo siempre que estés a mi lado. No respondí a sus palabras y fui directa: tu padre no tiene cáncer, no tienes que preocuparte de que muera por enfermedad, aunque quién sabe, nunca se puede estar seguro. Solo tardó un segundo en reaccionar, con los labios temblorosos murmuró entonces: esa noche. Asentí con un sonido: tu padre te drogó.
Bajó la cabeza como si estuviera sufriendo. Resignado continué: por suerte tu padre no tiene cáncer, porque si lo tuviera el hijo de Tiffany tampoco podría salvarlo. Ese niño no es tuyo. 10 años de matrimonio, la estéril no era yo. Su rostro palideció aún más, comprendiendo rápidamente el propósito de mis palabras. Me miró y dijo: Vera, yo no lo sé. Lo interrumpí. Por supuesto que no te acostaste con Tiffany, porque yo no puedo tener hijos. Solo caíste en la trampa de tu padre y le creíste. Querías guardar tu médula para salvarlo, pero Lucas, no creo que seas tan estúpido como para creer que tu padre tenía cáncer. Solo porque él lo dijo. Levanté la vista para mirarlo. Quieres salvar a tu padre, pero también quieres tener tu propio hijo, aunque no lo admitas, y yo te conozco demasiado bien. No te molestaste en verificar si tu padre realmente tenía cáncer porque querías aprovechar esta oportunidad para quedarte con el niño. Estabas dejando que las cosas siguieran su curso, esperando a que naciera el bebé para que yo lo aceptara, porque en tu mente yo no puedo tener hijos, ¿verdad? Lucas, no solo me traicionaste a mí y a nuestro matrimonio, también insultaste mi inteligencia, despreciaste mi dignidad e incluso defraudaste el amor que te tenía. Así que divorciarme de ti no es un capricho, es algo serio, ¿lo entiendes? No esperaba que Lucas se desmayara justo después de que terminé de hablar. En media hora recibió 2 avisos de estado crítico. De pie frente a la puerta de la UCI fruncí el ceño y al ver a Ethan que había venido tuve una repentina inspiración y le pregunté: ¿Eres un experto en psicología? ¿Qué opinas? Asintió. Es cierto, las enfermedades mentales son las más difíciles de tratar cuando el paciente no tiene deseos de vivir. Los órganos pronto comienzan a fallar. Ya ha habido muchos casos clínicos así. Tus palabras de antes fueron suficientes para que perdiera toda esperanza y quisiera morir de inmediato. Vine para verificar si era verdad o no. Creo que probablemente morirá muy pronto. Guardé silencio durante unos segundos y luego pregunté: entonces yo. Él negó con la cabeza. No cuenta ni siquiera como homicidio involuntario. Dije y no hablé más. Solo pensé que Ethan era muy hábil para descifrar el corazón humano. Pasó otra hora y al final lograron salvar a Lucas. El médico dijo: el señor Chen tiene muy poca voluntad de vivir. No podemos predecir cuánto se recuperará en el futuro. Debo admitir que en realidad no fue hasta este momento cuando la mayor parte del odio en mi corazón desapareció de verdad. Y ahora, al escuchar al médico decir que Lucas tenía poca voluntad de vivir, por fin encontré paz interior. Bueno, mejor dejarlo pasar, liberarme a mí misma y también liberarlo a él. 14. Desde aquel día nunca más volví al hospital, nunca más vernos. Eso fue lo mejor para Lucas y para mí. Quizás este sea el mejor final posible en cuanto a su enfermedad. Hay médicos especializados y psicólogos para tratarla. Ya no tenemos 17 años. Y mucho menos en un país extranjero como Los Ángeles. Ya no necesitaba protegerme ni yo tenía que derramar más lágrimas por él. Más tarde escuché decir que el padre de Chen al final no logró superarlo y falleció de su enfermedad. Y Lucas, tras la muerte de su padre, por fin recobró algo de lucidez. Tras regresar a San Francisco, vendió el grupo Chen y se mudó a Los Ángeles. En cuanto a Tiffany, no solo no llegó a la boda, sino que también sufrió un aborto que le dejó secuelas de por vida. No fue hasta que la familia su quedó en la ruina que comenzó a arrepentirse. Pero todo eso ya no tenía nada que ver conmigo. En un abrir y cerrar de ojos llegó febrero y el día de San Valentín estaba a la vuelta de la esquina. Boston respiraba ambiente festivo por todas partes. Aunque crecí aquí, la verdad es que llevaba más de una década sin recorrer la ciudad como se merecía. Así que propuse salir a dar una vuelta, pero mis padres, que llevaban mucho tiempo en Boston, rechazaron la idea con un gesto de la mano. No nos interesa. Alguien me empujó y dijo: deja que Ethan te acompañe. Estaba pensando que mejor lo dejaba. Si no podía, iría a dar una vuelta por mi cuenta. Pero no me esperaba que Ethan ya hubiera recibido la orden de mi madre y al día siguiente estaba esperando al pie del faro. Esos días fuimos a muchos lugares, sobre todo a todo tipo de callejuelas. Charles Street, Acorn Street, Louisburg Square. En todas partes se respira la tranquila y relajada atmósfera única de Boston. A ambos lados del callejón las ramas desnudas de árboles centenarios se balancean y la vista se llena de hileras de casas adosadas de ladrillo rojo y tejas negras. Un anciano pasea lentamente con su perro. Al atravesar un manzano silvestre en el patio de alguna casa, exhibe sus frutos rojos como pequeños faroles colgantes. Abultadas, y nadie las recoge, dejando que los pájaros en vuelo las picoteen hasta que con un plas caen al suelo. En San Francisco cada centímetro de tierra vale oro. Incluso en los barrios ricos no se ve ni un ápice de tranquilidad. Todos corren hacia adelante olvidando el camino recorrido. Me quedé absorto mirando aquel árbol de manzanas silvestres hasta que Ethan me llamó para que esperara, diciendo que volvería pronto, y entonces reaccioné. Asentí para que hiciera lo que quisiera mientras yo caminaba lentamente esperándolo y siguiendo mi paseo. Unos minutos después Ethan me entregó una rama de manzanas silvestres y una bolsa de almendras tostadas. El aroma afrutado se mezclaba con el cálido olor de los frutos secos y encima había una tarjeta que decía: por un nuevo y dulce comienzo. Arqueé una ceja mostrando algo de sorpresa. ¿Los fuiste a cortar a la casa de alguien? Asintió. Te vi mirándolas por mucho tiempo, así que fui a pedirle a esa familia. Cuando les dije que era para una mujer se alegraron mucho y cortaron varias ramas con una podadora larga. Las almendras también son recién tostadas de la esquina, huelen delicioso. Lo miré una y otra vez, incapaz de apartar las manos, y dije: esto me gusta mucho más que aquel ramo de rosas. Al terminar de hablar Ethan hizo una pausa. Yo también me di cuenta de que había sido un poco ofensiva y me disculpé. Lo siento, no quise decir que. Él me interrumpió: verás, lo que te preocupa. Estos años no he estado esperándote a ti, sino que encontrar a alguien que realmente me comprende es tan difícil que he permanecido soltero. Lo miré sabiendo que había captado el significado detrás de mis palabras. En comparación con la fe y la esperanza que representa la rosa, ahora solo deseo la vida sencilla de membrillos y almendras tostadas. Amar me ha dejado tan devastada y dolorida que no quiero volver a pasar por eso. Estaba a punto de hablar, pero me di cuenta de que no sabía cómo expresarme. ¿Acaso debería decir: la verdad es que no siento nada por ti? Incluso si dices que estos años no has estado esperándome, aún me siento presionada. ¿O es que no importa
lo que hagas siempre que tengas la intención de perseguirme sentiré cierta incomodidad. Pero no hace mucho que me aproveché de él y dije que comenzaría una nueva vida. ¿Cómo se explica esto entonces? Unos segundos después pareció leer mis pensamientos. Me miró y habló con seriedad. Amigos, solo amigos, no es normal ayudarse entre amigos. Era demasiado decidido y conocía demasiado bien el corazón humano, desenmascarando sin rodeos lo que más me preocupaba. Aunque sabía que quizás no era lo que realmente sentía en su interior. Pero tuvo la franqueza de decir que solo éramos amigos, prometiendo con firmeza no cruzar los límites. Estaba dispuesto a darme tiempo y espacio, protegiendo así mi sensible y avergonzado corazón. Estoy muy agradecida. Un momento después sonreí y dije muchas gracias. Asintió con la cabeza, se dio la vuelta y caminó delante de mí como si quisiera llevarme a dar otro paseo por esta ciudad de Boston. Y yo lo seguí con una sensación de ligereza y sorprendentemente también de expectación. No solo por el tiempo que vendría a continuación, sino también por el futuro. Aunque no debemos insistir en un final de vivieron felices para siempre. Pero si realmente tenemos un futuro juntos, algunas cosas pueden fluir naturalmente y vivirse con el corazón. Lo hablaremos más adelante. Epílogo. Lucas Chen. Tras la muerte de su padre, lo llevé de vuelta a San Francisco y lo enterré junto a mi madre. Mi madre falleció en un accidente cuando yo tenía 15 años. Su partida fue tan repentina que sumió a mi padre en un profundo dolor. Cada vez que me veía le recordaba a ella, por eso decidió enviarme al extranjero. Llegué a pensar que si no hubiera conocido a Vera 2 años después, terminaré como mi madre, muriendo también por algún accidente. Afortunadamente tuve a Vera, pero luego también la perdí. Al regresar a San Francisco recuperé la lucidez. Lo más doloroso fue descubrir que toda la ciudad estaba impregnada de nuestros recuerdos. Ella estuvo aquí frente a mí día y noche, viviendo juntos durante 10 años. No sé qué me cegó hasta el punto de perderla. Solo sé que todo esto es culpa mía. Cuánto me amó soportando por mí 10 años de rumores y críticas. Y aún así fui tan codicioso que mientras la tenía quise también tener un hijo propio. No podía seguir viviendo en San Francisco, así que vendí el grupo Chen. Eran casi las 10:30. Ella dijo que no quería volver a verme, que quería comenzar una nueva vida. Después de pensarlo mucho crucé el océano y regresé a Los Ángeles. Parece que solo aquí quedan algunas cosas que puedan sostener el resto de mi vida. Un día regresé al campus de UCLA y me senté durante mucho tiempo bajo aquel gran árbol al que solíamos ir. Cuando me levanté tenía los pies un poco dormidos. Me incliné para masajear mis pantorrillas. De repente vi una línea escrita en chino. Aunque habían pasado muchos años aún podía distinguir vagamente lo que decía. Lucas, me gustas mucho. En ese momento el dolor fue tan intenso que apenas podía enderezarme. Tosí durante un buen rato hasta que expulsé un coágulo de sangre oscura y pude recuperar el aliento. Sé que me queda poco tiempo. Miro fijamente esas palabras. La razón se derrumbó de nuevo con un estrugo. Convertida en pedazos me escondo tras el árbol sollozando sin poder contener las lágrimas. ¿Qué demonios he hecho? Hasta que el sol se puso en el horizonte. Saqué del bolsillo mi pluma Montblanc ya sin tinta y tracé letra por letra. Vera Yu, lo siento, fin.